Bienvenidos al video número 5 de los ejercicios con diodos, desde esta serie de electrónica que estoy haciendo. Y como les comenté en el video anterior, este ejercicio 1037 pertenece al libro de Alan Hamblin. A ver, está por acá, a ver si los muestro. Les muestro cuál es la bibliografía, aquí está. Es Principios y Aplicaciones, bueno, Ingeniería Eléctrica, Principios y Aplicaciones, sexta edición de Alan Hamblin. Él también tiene un libro llamado Electrónica y son ejercicios casi igualitos. Bueno, aquí dejo la referencia por si alguien quiere, pues, posteriormente revisar estos ejercicios. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está. En particular, estos ejercicios son de capítulo 10, se llama diodos, y este ejercicio es el 1037. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Encontrar los valores de corriente y voltaje para los circuitos de la figura P1037, suponiendo que los diodos son ideales. Hay 4 incisos. Vamos a responderlos. A ver, entonces aquí solución, inciso A. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo mover esto. Esto va a ser lo más sencillo. Solución, inciso A. Ahora sí. A ver, en el inciso A tenemos un circuito con una fuente de 10 volts, una resistencia de 5 kilo ohms y un diodo. Hay que calcular corriente y voltaje, suponiendo diodos ideales. Ahora, el diodo, en el inciso A, ¿cómo está ese diodo? Bueno, ese diodo está encendido. Como lo sabemos, porque el cátodo del diodo está en la Tierra. Entonces el diodo está encendido. Eso implica que el voltaje del diodo en el modelo ideal vale 0 volts. Esa es la primera respuesta. Ahora la corriente. Simplemente con la ley de Ohm en la resistencia. 10 entre 5. Esto es 2 miliamperes. 2 miliamperes, esa es la corriente, y 0 volts el voltaje. Ese es el inciso A. Ahora aquí voy a poner el inciso B. En el inciso B prácticamente es el mismo circuito con otros valores, pero prácticamente es el mismo circuito. En lo primero, el diodo está encendido, está apagado. ¿Cómo está el diodo? ¿Cuál es el estado del diodo? Vemos que en el ánodo del diodo está la Tierra. Eso automáticamente, en el otro lado hay 5, eso automáticamente nos dice que debería de estar apagado. Y en un diodo apagado, en este diodo apagado, no debe de haber corriente en el circuito. Entonces la corriente debe ser 0.
¿Qué hay con el voltaje? Bueno, sí hay voltaje. El voltaje del diodo es igual al voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo. El voltaje del ánodo es 0. El voltaje del cátodo. El cátodo está aquí. Este es el cátodo. Debido a que no hay corriente, bueno, la corriente vale 0, no hay caída de voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms, entonces el voltaje del cátodo son 5 volts. Entonces el voltaje del diodo es menos 5 volts. Ese es el inciso B. A ver, veamos el inciso C. En el inciso B, perdón, en el inciso C, tenemos dos resistencias de 3.3 kilo ohms y una fuente de 6 volts. El diodo está en paralelo con una de las resistencias de 3.3, la que va a la Tierra. Entonces, ¿el diodo está encendido o está apagado? Esa es la primera pregunta que debemos responder. Diodo, ¿encendido o apagado? El diodo está encendido. ¿Por qué? Porque el cátodo está en la Tierra y el ánodo tiene un voltaje mayor que 0. ¿Cuánto? Pues estamos por determinarlo, pero debe estar encendido. En un diodo encendido, en el modelo ideal, el voltaje debe de ser 0. Entonces, ese es el voltaje que se pide, 0 volts. ¿Y cuál es la corriente que se pide? Es la corriente I. Vean dónde está, en la resistencia de 3 kilo ohms que está conectada a la fuente de 6 volts. Entonces, a través de la ley de Ohm, en un extremo hay 6, en el otro extremo hay 0, entre el valor de la resistencia. Estos son 2 miliamperes. Ese es el inciso C. Ahora el inciso D por aquí. ¿Y qué tenemos en el inciso D? Bueno, tenemos una fuente de corriente de 9 miliamperes. Esa corriente va así. Se divide. Y aquí podemos ver que el diodo debe estar encendido, ¿verdad? La corriente circula en el mismo sentido que el diodo. Y eso nos hace suponer que el diodo debe estar encendido. Diodo encendido. Lo podemos modelar debido a que es un diodo ideal, lo podemos modelar como un cortocircuito perfecto. Entonces, se puede calcular la corriente I con un divisor de corriente. El valor de la resistencia donde no quiero calcular la corriente. Así es, 1 kilo ohm entre suma de resistencias del circuito por la corriente por la corriente total. 9 entre 3 son 3 miliamperes. Esa es la corriente I. Y me falta el voltaje. El voltaje B son 3 miliamperes. Es corriente por resistencia. Entonces
Entonces debe de haber 6 volts. Ahí tenemos entonces la solución del inciso D. ¿Podemos simular los circuitos? Sí, sí podemos. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto. A ver, ya me equivoqué. Ahora sí. A ver, vamos a simular los circuitos. Perfecto. A ver, el primero tiene una resistencia de 5 kilo ohms. Esa resistencia va aquí. Vamos a darle más zoom. 5 kilo ohms y el diodo. El diodo va así. La tierra va aquí abajo. Y la fuente de 10 volts va aquí. El positivo en la resistencia, el negativo en la tierra. Listo. ¿Qué requerimos saber aquí? La corriente, ¿verdad? La corriente del diodo. Esta corriente está ahí. ¿Y qué otra cosa requerimos? El voltaje. Vamos a quitarlo y vamos a poner de una vez las dos. Ahí está. Ahí está el inciso A. El diodo está encendido. El, el simulador usa un modelo pues, real, entrecomillado, para el diodo. Por eso el voltaje es así. Y la corriente 1.86 miliamperes. Yo calculé 2. Pues digamos que está bien. Sí, y así. Ahora el inciso B. En el inciso B, esta resistencia no vale 5, vale 2. Y el diodo va al revés. Esto va así. Y esto va aquí. Esto no es de 10, esto es 5. Ahora sí. Corriente y voltaje. A ver, voltaje en el diodo. A ver, punta de prueba. Podemos hacer esto un poquito más. Ahora sí está bien. Sí, sí, todo está correcto. Sí. El diodo está apagado. Entonces podemos ver la corriente es 0 y el voltaje es 5. ¿Está correcto? Sí, sí está correcto. Bueno, aquí lo que yo calculé es el voltaje del diodo, pero el voltaje B pues es al revés, tiene la polaridad al revés. Entonces también lo podemos dar por bueno. Ahora el inciso C. A ver, como que se siente todo muy encimado. Ahora sí. A ver, esta resistencia es de 3. Ahí está. Aquí hay otra resistencia de 3. Esto no son 5, estos son 6.
¿Y qué más tenemos? Me falta una tierra aquí y me falta el diodo. El voltaje que se pide es este y la corriente aquí. A ver, vamos a darle play. El voltaje del diodo es el voltaje de encendido del diodo. En el modelo ideal vale 0. Aquí no es el modelo ideal, aproximadamente 0.7. Y la corriente que yo calculé es aproximadamente 2, ¿verdad? 2 miliamperes. Aquí es 1.78. La diferencia se debe al voltaje del diodo. Entonces también le podemos dar palomita a los dos. Y el inciso D. A ver, vamos con ese inciso. Eso también va así. Vamos a quitar todo esto. Prácticamente todo lo quitamos. Esta resistencia va para acá. Esta aquí. La tierra va aquí. Y necesitamos una fuente de corriente. Esto va aquí y esto va aquí. Ahí está, sí. ¿Todo está correcto? No. Esto es 9 miliamperes. Esto es 1 kilo ohm. Estos son 2 kilo ohms. ¿Y qué hace falta poner? La corriente, ¿no? A ver, corriente aquí y voltaje aquí. ¿Sí? El voltaje es 6.47 volts y la corriente es de 3.2 miliamperes. De nueva cuenta, hay que tomar en cuenta aquí que el modelo del diodo no es ideal en el simulador. A ver, comparemos. Aquí está la comparación. Son 3 y 6. Entonces, ¿hay una pequeña diferencia? Sí. Sí, hay una pequeña diferencia, pero son bastante cercanos. Podríamos simplemente ajustar los valores considerando que el voltaje de encendido del diodo es de 0.7 volts en lugar de 0. Entonces son bastante cercanos a lo que dice el simulador, considerando que el simulador está usando un modelo muy completo del diodo. En términos generales, eso está correcto. Entonces, este fue el ejercicio 1037. A ver, déjenme poner el siguiente ejercicio. Aquí está. Este es el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 1039 del libro de Alan Hamley que les mencioné. Y tiene dos incisos. Bueno, a ver qué dice el ejercicio. Dice, figura P1039 muestra, el inciso A, muestra un tipo de comporta lógica. Suponga que los diodos son ideales. Los voltajes A y B tienen valores independientemente de diferentes de cero. 0 para un cero lógico o 5 volts, independientemente, independiente uno de otro. ¿Para cuál de las cuatro combinaciones de voltajes de entrada la salida es alta? Es decir, 5 volts. ¿Qué tipo de comporta lógica es esta?
Y el inciso B dice repita lo mismo, pero para el inciso B. Entonces hay que determinar aquí la tabla de verdad para el inciso A y el inciso B. Solución del inciso A. Entonces, a ver aquí, hagamos la tabla de verdad. BA, BB. Y el voltaje de salida. Y aquí tenemos la tabla en donde voy a ponerlos como voltajes. Aquí tengo 0 y aquí tengo 5. Aquí tengo 0. A ver, perdón, me faltó. Bueno, aquí 0. Ahí está. Estaba muy separado, ¿no? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué pasa cuando los dos voltajes son ceros? Aquí hay 0 volts y aquí también hay 0 volts. Bueno, ninguno de los dos dedos está encendido, los dos están apagados, simplemente no hay corriente en la resistencia, el voltaje, entonces, por lo tanto, debe ser el de la Tierra, debe ser 0, 0 volts. ¿Qué pasa con la siguiente combinación? Donde aquí hay 5 volts. Bueno, los diodos son ideales, entonces si aquí hay 0, entonces esto está abierto, este diodo está abierto, está apagado, y aquí está encendido, son 5 volts, este debe estar encendido. Como es un diodo ideal, entonces la salida debe ser 5, 5 volts. El caso contrario, como se trata de diodos idénticos y fuente idéntica también, fuentes de 5 y 0, entonces debe suceder lo mismo. A ver si aquí hay 5 y aquí hay 0. Bueno, 0 apaga este diodo y este lo enciende. Entonces debe de haber 5 volts en la salida. Y cuando los dos diodos están encendidos con 5 volts. Bueno, simplemente hay 5. Ahí está. ¿Y esta qué tipo de compuerta lógica es? Esa es una buena pregunta. Sinceramente no me acuerdo bien. Aquí es si alguno de las dos entradas está en estado alto. Entonces debe ser una OR, ¿no? Debe ser una OR. Debe ser una compuerta OR. A ver, vamos a ver la simulación, a ver si eso es correcto. A ver, vamos a poner los dos diodos. Diodo 1, diodo 2. Ahí está. Y una resistencia. ¿De qué valor? En realidad no importa para el análisis que estamos haciendo, no importa el valor. Yo la voy a dejar así como 1 kilo ohm. A ver, se ve muy pequeñito. Ahí está. La tierra va aquí. Y aquí voy a poner las dos fuentes.
A ver, ahora el voltaje. Voltaje de salida. Ahí está. Ahí están las dos en 5. Entonces el estado de los diodos están encendidos los dos. 4.3 volts. Estado alto. Entonces lo que sale son 5 volts. Si lo ponemos en forma de tabla de verdad, entonces es 0, 1, 1, 1. Y por supuesto estos no son volts. Estado lógico 0, 1, 1. Ahí está, en forma lógica. Entonces cuando las dos entradas son 1, la salida es 1. Vamos a poner este en 0. La salida pues sigue siendo alta. Vamos a poner las dos en 0. Entonces la salida es 0. 0, 0, 0 como salida. Y me falta poner nada más esta como 5 volts. Y debe de ser un estado alto. Entonces, efectivamente, ahí está la tabla de verdad para el inciso. Ahora lo mismo, pero para el inciso B. Ahora sí. A ver qué tenemos en el inciso B. A ver qué sucede cuando los dos son 0. Aquí hay 0 y aquí también hay 0. Es decir, hay tierra. Entonces los dos diodos están encendidos y si son ideales, ambos son un cortocircuito hacia la tierra, entonces la salida debe ser 0. ¿Qué pasa si este ahora es un 1 lógico? Es decir, si aquí hay 5 volts. 5 volts automáticamente apaga el diodo y la corriente va a circular por aquí. Entonces la salida es lo que hay aquí en el diodo. Como es un cortocircuito perfecto, entonces vale 0. ¿Qué pasa ahora en el otro caso? Cuando tenemos aquí un, un 1 lógico, 5 volts, y cuando aquí hay 0. Entonces simplemente el diodo del voltaje A va a estar apagado y toda la corriente se va a ir aquí. Así. Entonces el diodo que está abajo, el de la entrada B, está encendido y es un camino a la tierra. 0. ¿Qué pasa ahora si los dos diodos están encendidos? Aquí hay 5 volts y aquí también. Si los dos diodos están encendidos, entonces quiere decir que si los dos diodos tienen 5 volts en sus cátodos, los diodos están apagados. No hay corriente en la resistencia y entonces ahora hay 5 volts. Es decir, hay un 1 lógico. ¿Por qué? Porque no hay corriente en ninguno de los dos diodos. Entonces esta compuerta es una compuerta AND. La entrada A y la entrada B deben estar en alto para que la salida sea alta. Entonces una compuerta AND.
Vamos a voltear esto. Ahí está. Entonces le damos play. Ahí hay 5. Ah, perdón, ya lo estoy regando. Porque la resistencia no va aquí arriba. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es 0. Y si lo volteamos, también va a dar 0. Esto es 0. Vamos a ponerla. Ahí hay un 0 también. Y ahora cuando las dos están en 5 volts. 5 y 5. Y ahí tenemos 5 volts. Entonces ya está la verificación